Bueno, vamos a empezar dando como una introducción. El sistema nervioso pues lo constituyen las neuronas que se comunican unas con otras para propósitos específicos. Este sistema lo podemos dividir en el sistema formado por el cerebelo y la médula espinal y en un sistema nervioso periférico que se une al sistema nervioso central con los sensoriales. Estos reciben la información proveniente del medio externo e interno y glándulas que son los efectores de las decisiones nervioso central. Esta información es llevada por los axones motores y sensoriales al sistema nervioso periférico en haces de cables eléctricos que conocemos. Bueno, ahora vamos a ver como tal la composición del sistema nervioso en la neurona, que se conoce como la unidad del sistema nervioso central. El sistema nervioso central pues contiene más de 100.000 millones de neuronas. La información de estos tipos de neuronas principales. Las neuronas sensoriales, ellas son las que mandan la información desde los tejidos del cuerpo y los órganos sensoriales. Las interneuronas son las que procesan esta información y forman su sistema de comunicación interna. Las neuronas son las que mandan desde el sistema nervioso central instrucciones hacia los tejidos del cuerpo. Estos tipos de neuronas nos indican como tal de sistema nervioso. La primera de ellas sería la obtención de información, como está el estado en que se encuentran los órganos, pulmones y el cuerpo mismo, la cabeza, con las extremidades. También necesitamos saber cómo está el medio ambiente en el cual estamos, nuestra relación con él. Si está oscuro, si está frío, si tenemos obstáculos en el camino. Toda esta información por los receptores, tanto internos como externos, y luego es llevada al cerebro para que se analice y pueda tomar una decisión sobre la conducta a este estímulo. No hacer nada, correr, escapar, etc. Bueno, por todo esto, el sistema nervioso puede ser en dos funcionales. Primero, un estado de alerta recogiendo como tal la información. El segundo, pues, el procesamiento de esta información que él recoge. Y el tercero, la activación del cuerpo para responder adecuadamente a este estímulo o a esta información. Acá podemos ver la figura, en ella nos muestra una neurona típica que corresponde a una clase que está presente en la corteza motora del cerebro. Las señales de entrada llegan a ella situadas fundamentalmente en las neuronales, como las podemos ver ahí, pero también en el soma celular, que también está ahí representado. Según los diversos tipos de neuronas, las conexiones sinápticas procedentes de las fibras aferentes pueden ser tan solo unas o pueden llegar hasta 200.000. Luego de esto, la señal de salida viaja por el único axón que abandona ahí lo podemos observar. Este axón da origen a numerosas ramas, como las podemos observar también ahí, independientes, que se dirigen hacia otras nervioso o de la periferia corporal. Una característica que poseen la mayoría de las sinapsis es que normalmente la señal solo se circula en sentido anterógrado. ¿Qué quiere decir esto? Que va desde el axón de una neurona precedente de la membrana celular de las neuronas siguientes. Esta característica obliga a la señal a viajar en una dirección exigida para llevar a cabo funciones específicas. Esto lo veremos pues más a fondo con los siguientes compañeros en nuestra exposición. Bueno, ahora veremos la porción sensitiva de este sistema nervioso que corresponde a los receptores sensitivos. El sistema nervioso como tal se activa cuando hay experiencias sensitivas que excitan estos receptores sensitivos, los cuales pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser visuales a través de los ojos, pueden ser auditivos a través de los oídos y táctiles pues a través de toda la superficie del organismo. Estas experiencias sensitivas nos pueden llevar a desencadenar reacciones inmediatas del encéfalo, que se pueden almacenar como un recuerdo durante minutos, semanas o años, y estos pueden determinar reacciones corporales en algún momento o futuro. Bueno, en esta figura nos muestra el eje sensitivo del sistema nervioso.
que lo que hace es transmitir la información sensitiva desde los receptores que se encuentran repartidos por toda la superficie de todo el cuerpo y desde algunas estructuras profundas. Esta información luego se penetra en el sistema nervioso central, nervios periféricos, y se transporta hacia múltiples zonas sensitivas en él. Como podemos observar ahí, pueden ir a todos los niveles de la médula espinal, a la forma reticular del a la protuberancia y el mesencéfalo en el encéfalo, el cerebro y a las áreas de la corteza cerebral. Bueno, ahora nos centraremos en la porción motora del sistema nervioso, los cuales son los efectores. El sistema nervioso regula las actividades que tiene el organismo. Para poder hacer ello, él debe controlar ciertos aspectos como la contracción de los músculos esqueléticos adecuados del cuerpo y la contracción de la musculatura lisa de las vísceras. Y también la secreción de las sustancias químicas que son activadas por parte de las glándulas endocrinas y endocrinas en muchas zonas del organismo. Todas estas actividades se les da el nombre de funciones motoras y los músculos y las glándulas son los efectores de estas funciones como tal. En la figura podemos ver el eje nervioso motor del sistema nervioso, el cual tiene la función de controlar de la musculatura esquelética. También podemos observar otro elemento que se le da el nombre de el sistema nervioso autónomo, que opera de forma paralela, estando encargado de controlar como tal la musculatura lisa, las glándulas y otros sistemas corporales. También podemos ver que los músculos esqueléticos pueden controlar niveles del sistema nervioso central, como en la médula espinal, como en la formación reticular del líquido, la protuberancia y el mesencéfalo, los ganglios basales y la corteza motora, como podemos observar ahí. Ellas tienen una función específica. Las más inferiores pues tienen el control de las respuestas musculares instantáneas y automáticas a los estímulos sensitivos, y las superiores lo hacen de los movimientos musculares más complejos e intencionales debido al control de los procesos cerebrales del pensamiento. Bueno, continuando con esto, nos vamos a centrar en cómo procesa el nervioso la información que llega hasta él. Esto lo hace de función integradora. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene la función de elaborar la información que le llega y convertirla en una respuesta motora y mental adecuada. Un 99% de esta información es desechada por el encéfalo, ya que carece de importancia. Un ejemplo de esto es cuando una persona no tiene conciencia de el roce de la ropa con el cuerpo o de la presión que ejerce la silla que está sentado. También vemos que los sonidos que son constantes en nuestro ambiente suelen quedar apartados de la atención. Cuando una información sensitiva importante la mente, de inmediato se dirige hacia las regiones motoras e integradoras oportunas del encéfalo para suscitar las respuestas deseadas que es lo que se le denomina como tal la función integradora. En esta podemos ver el ejemplo. La persona tiene en su mano y siente que se está quemando, estar cerca del fuego, la reacción de este es quitar la mano de este lugar. En la imagen podemos ver cómo un estímulo sensitivo llega al cerebro por acción de la función integradora y lleva una respuesta como tal, una respuesta motora. Lo siguiente es que veremos cuál es la función de la sinapsis en el procesamiento del... Primero, es una sinapsis como tal. Una sinapsis es el punto de unión de una neurona con la siguiente, que determina la dirección que toma cualquier señal por el sistema nervioso. En una de estas transmisiones puede plantear problemas y en otras no. Nos lleva a los dos tipos, las facilitadoras y las inhibidoras. Estas tienen la capacidad de controlar la acción sináptica, a veces abriendo la sinapsis. ¿Me escuchan bien? Se entrecorta un poquito, pero sí. Yo escucho perfecto. Se entrecorta un poquito. Entonces continúo.
Bueno, entonces retomemos desde las señales facilitadoras e inhibidoras. Estas tienen la capacidad como tal de controlar la transmisión sináptica, abriendo la sinapsis para efectuar la comunicación más fácilmente o a veces cerrándolas para... También algunas neuronas postsinápticas responden con un amplio número de impulsos de salidas y otras con muy pocos. Estas señales efectúan una acción selectiva como tal. A veces pueden bloquear las señales y dejar pasar las más potentes, pero en otras circunstancias pues seleccionan y amplifican las señales débiles y con frecuencia las dirigen en muchas direcciones en vez de solo una. Bueno, ahora vamos a seguir con la forma de almacenamiento de esta información, la memoria. Solo una pequeña parte de la información anteriormente es la que provoca una respuesta motora inmediata. Así que una gran parte del resto de la información restante se guarda para controlar las actividades motoras en el futuro y para su utilización en los procesos de reflexión. Esto también contribuye al procesamiento de sinapsis, ya que cada vez que determinados tipos de señales sensitivas atraviesan una secuencia de sinapsis, estas puede a la próxima que vuelva a darse esta señal. A esto lo conocemos con el nombre de facilitación. Si este recorrido se da por múltiples ocasiones, pues la facilitación cada vez va a ser mayor, lo que lleva a que las señales generadas dentro del encéfalo también puedan originar esta transmisión de impulsos a lo largo de la misma serie de sinapsis, incluso cuando no hay estimulación. Este proceso es lo que le otorga a la persona como tal una percepción de estar experimentando sensaciones originales, aunque únicamente se trate de recuerdos. Estos, al estar ya guardados, pasan a ser parte de los mecanismos del cerebral, que es el en el futuro. La gran parte de esta información se guarda en la corteza cerebral, pero también podemos encontrarla en menor cantidad en las regiones basales del encéfalo y en la médula espinal. Bueno, ahora veremos los principales niveles de función del sistema nervioso central. Estos son tres. El primero es el nivel medular, el segundo es el nivel encefálico inferior o subcortical y el tercero el nivel encefálico superior o cortical. El primero, que es el nivel medular, en el cual sus circuitos neuronales de la médula pueden originar movimientos de la marcha, reflejos para retirar una parte del mismo de los objetos dolorosos, los reflejos para poner rígidas, para sostener el tronco en contra de la gravedad, los reflejos que controlan los vasos sanguíneos locales, los movimientos digestivos o la excreción urinaria. Normalmente, los niveles superiores del sistema nervioso no suelen operar enviando las señales directamente hacia la periferia del cuerpo, sino primero hacia los centros de control de la médula para que estos ya den la orden de ejecuten estas funciones. El segundo nivel es el nivel encefálico inferior o subcortical. Esto quiere decir, pues, debajo de la corteza cerebral. Este está constituido por el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, el tálamo, el cerebelo y los ganglios basales, que son como tal los que controlan las actividades inconscientes del organismo. Un ejemplo de esto podría ser la regulación de la presión arterial y respiración. Esta se lleva a cabo básicamente en el bulbo raquídeo y en la protuberancia y no tiene intervención alguna de la conciencia. También el control de equilibrio constituye una función combinada entre las porciones más antiguas del cerebelo y la formación reticular del bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Los reflejos de alimentación, como la salivación, el humedecimiento de los labios en respuesta al sabor de la comida, están regulados por regiones del raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, la amígdala y el hipotálamo. Y por último, bueno, tenemos el último nivel encefálico supercortical, que es el que está representado como tal por la corteza cerebral. Esto, como ya lo sabemos, es un enorme almacenamiento de recuerdos, pero no funciona solo, siempre lo hace con ayuda de los centros inferiores del sistema nervioso. Sin este, el funcionamiento de estos centros encefálicos menores no funcionaría igual, no se daría igual. El inmenso depósito de información cortical suele convertir estas funciones en operaciones determinadas y más precisas.
También la corteza cerebral es fundamental para la mayoría de los procesos de nuestro pensamiento, pero no puede funcionar por su cuenta. Su función principal como tal es dar todo un mundo de información almacenada para que la mente la pueda usar dependiendo de las funciones requeridas. Y finalmente, se dice que se ha realizado como tal una relación del sistema nervioso con un ordenador. ¿Por qué se hace esta comparación? Porque dicen que el encéfalo tiene muchas características semejantes al ordenador. Porque ¿qué hace? Reúne información sensitiva sin parar y la emplea junto a una que ya tiene almacenada para calcular como tal el cambio del organismo. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son las sinapsis en el sistema nervioso central. Nosotros sabemos que la información pues, va a recorrer el sistema nervioso central bajo la forma de potenciales de acción nerviosos, conocidos de manera simple como impulsos nerviosos, y son de neurona a neurona, pero cada impulso, ¿qué va a poder hacer? Además, cada impulso va a poder, primero, va a poder quedar bloqueado en su transmisión de una neurona a la siguiente. Además de eso, también puede convertirse en una cadena repetitiva a partir de un solo impulso o puede integrarse con los procedentes de otras células para originar patrones muy intrincados en las neuronas sucesivas. A todas estas actividades se les clasifican como funciones sinápticas de las neuronas. ¿Me la pasas, por favor? Bueno, hay dos tipos de sinapsis. La primera de ellas sería la sinapsis química, que son las que en su mayoría son utilizadas para la transmisión de señales en el sistema nervioso central del ser humano. En esta sinapsis lo primero que vamos a ver es que la primera neurona va a segregar un producto químico que se llama neurotransmisor, que es el que a menudo se le llama como sustancia transmisora. Se va a transmitir a nivel de la terminación nerviosa y esta va a actuar sobre las proteínas receptoras que van a estar presentes en la membrana de la siguiente neurona. ¿Con qué función? Para excitarla, inhibirla o modificarle la sensibilidad de algún otro modo. Tenemos conocimiento de más de 40 neurotransmisores hasta el día de hoy que son importantes. Entre pues, los mejor conocidos van a figurar lo que son la acetilcolina, la noradrenalina, la histamina, el GABA, conocido como ácido gamma-aminobutírico, creo, la glicina, la serotonina y el glutamato. Contrario a esto, ¿podrías pasar, por favor? Contrario a esto, en lo que son las sinapsis eléctricas, los citoplasmas de las células van a estar conectados directamente por grupos de canales de iones llamados uniones en hendidura. En la imagen podemos ver que hay una unión tipo de hendidura entre lo que es la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Que lo que van a permitir estas uniones en hendidura es detectar la coincidencia de la despolarización subumbral, y dentro de un grupo de neuronas interconectadas pues se va a permitir así una mayor sensibilidad neuronal y se va a promover una activación síncrona de un grupo de neuronas interconectadas entre sí. Además de ello, vamos a hablar acerca de lo que es la conducción unidireccional en las sinapsis químicas. Las sinapsis químicas, ¿podrías pasar la diapositiva, por favor? La siguiente. Bueno, en la conducción unidireccional de las sinapsis químicas, vamos a ver que poseen una característica sumamente importante, que es el hecho de convertirlas en un elemento conveniente para transmitir la mayor parte de las señales en el sistema nervioso. Esa característica lo que va a hacer es que conduzcan las señales en un solo sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que la neurona que segrega este neurotransmisor se va a llamar neurona presináptica. Y lo va a segregar hasta la neurona sobre la cual recibe o sobre la cual va a actuar el transmisor, que se llama neurona postsináptica. Esto se conoce como principio de la conducción unidireccional de las sinapsis químicas, claro. Y esto se va a alejar bastante de lo que es la conducción a través de eléctrica, ya que muchas veces estas van a transmitir las señales en ambos sentidos. Un mecanismo de conducción unidireccional brinda la oportunidad de enviar señales dirigidas hacia objetivos específicos. Un ejemplo, pues hacia regiones separadas y muy específicas o focalizadas
en el sistema nervioso o en los terminales de los nervios periféricos. Esto le va a permitir llevar a cabo funciones como control motor, memoria, sensibilidad, entre otras. Ahora, con respecto a esta imagen que estamos viendo ahí, vamos a hablar un poco acerca de la anatomía fisiológica de la sinapsis. Esto lo que nos va a mostrar es una típica motoneurona anterior que va a estar situada en el asta anterior de la médula espinal. Esta se va a componer por 3 partes, las cuales están demarcadas ahí. El soma va a ser el cuerpo principal de la neurona. Va a tener un único axón, que es el que se va a extender desde el soma hacia un nervio periférico para pues, abandonar o salir de la médula espinal. Y también va a tener las dendritas, que pues ellas van a constituir una gran cantidad de prolongaciones ramificadas de lo que son el soma y pueden llegar a tener dimensiones de hasta 1 milímetro de recorrido hacia zonas adyacentes en la médula. Sobre la superficie de las dendritas y del soma de esta motoneurona se pueden hallar incluso entre 10.000 y 200.000 botones sinápticos, los cuales se van a llamar terminales presinápticos, y estos aproximadamente en un 80 o 95% de las dendritas se van a estar ubicando y solo entre el 5 y el 20% se van a ubicar en el soma. Estos terminales van a ocupar un extremo al final de las fibrillas nerviosas originadas en muchas otras neuronas. Bueno, se me apagó el micrófono. En gran parte, estos son excitadores, pues es decir, que van a segregar un neurotransmisor para que se estimule una neurona posináptica, pero también hay otros que son inhibidores, es decir, que van a segregar un neurotransmisor para inhibir a la neurona posináptica. Las neuronas que pertenecen a otras porciones de la médula y del encéfalo se van a distinguir de la motoneurona anterior en varios aspectos. El primero de ellos sería que las dimensiones del soma celular también va a ser la longitud, el tamaño, el número de dendritas, ya que este va a oscilar entre casi 0 a muchos centímetros. Además de eso va a ser la longitud y el tamaño del axón. También puede ser el número de terminales presinápticos, que se va desde poquitos hasta cerca de 200.000, creo. Estas variaciones en las neuronas van a estar situadas en diversas partes del sistema nervioso y pues reaccionan de forma para disparar las señales sinápticas que les llegan y por tanto ejecuten distintas funciones entre ellas. ¿Qué son los terminales presinápticos? Que los habíamos mencionado anteriormente. Los terminales presinápticos, pues se ha visto que en estudios que se han hecho electrónico dicen que poseen varias formas anatómicas, pero que en la mayoría de ellos se parecen a pequeños botoncitos redondos o ovalados, y pues de ahí a que se le llame botones terminales, botones, pies terminales o botones sinápticos. La figura lo que nos ofrece la figura anterior, la 46,5, que sería la de una sinapsis eléctrica. ¿Podrías devolver, por favor? Esa figura lo que nos va a ofrecer la estructura básica de una sinapsis con un solo terminal presináptico enlazado. Espera, en la anterior, en la química. Bueno, esta lo que va a hacer es ofrecernos una estructura de una sinapsis química que tiene un solo terminal presináptico. Va a estar emplazado sobre la superficie de la membrana de una neurona postsináptica, claro. El terminal va a estar separado del soma neural y por una hendidura sináptica cuya anchura suele medir entre 200 a 300 Armstrong, según se ha documentado y se comenta en el libro. También dice que en él existen 2 estructuras internas que son de vital importancia para la función excitadora o inhibidora de la sinapsis. Ellas son las vesículas transmisoras y las mitocondrias. Las vesículas transmisoras lo que van a hacer es que contienen el neurotransmisor que cuando pues, se va a liberar a la hendidura sináptica va a excitar o inhibir la neurona postsináptica, y excitar la neurona postsináptica si la membrana neuronal posee receptores excitadores, o la va a inhibir si contiene receptores inhibidores. Y las mitocondrias pues, lo que van a hacer es aportar el trifosfato de adenosino o el ATP, que va a suministrar la energía para sintetizar dicha sustancia transmisora. Cuando nosotros decimos que se propaga un potencial de acción por un terminal presináptico, la despolarización de su membrana va a hacer que una pequeña cantidad de vesículas saquen o viertan su contenido hacia la hendidura. Y por eso el transmisor liberado va a provocar un cambio inmediato en las características de la permeabilidad de dicha membrana neuronal postsináptica, lo que va a derivar en una excitación
o una inhibición de la célula. Pues ¿en qué? En función a sus propiedades, perdón, en función a las propiedades del receptor neuronal. Podemos saltar hasta mecanismo, o sea, la emisión de los iones calcio. Bueno, hablando ahora de lo que son el mecanismo por el que los potenciales de acción van a provocar la liberación del transmisor en los terminales presinápticos, enfocado en lo que es la emisión de los iones calcio. Se dice que la membrana del terminal presináptico se va a llamar membrana presináptica. Esto va a contener una abundancia o una gran cantidad de canales de calcio dependientes de voltaje. Cuando un potencial de acción se despolariza, estos canales que van a hacer se van a abrir y van a permitir la entrada en el terminal de un número importante de iones de calcio. La cantidad de neurotransmisor que va a salir a continuación de esto va a ser directamente proporcional. Ojo, la cantidad de neurotransmisores que va a salir a continuación hacia lo que es la hendidura sináptica desde el terminal es directamente proporcional al total de iones calcio que la penetran. Es decir, no se conoce el mecanismo exacto por el que estos iones se dice que propician su liberación, pero se piensa que es porque cuando los iones calcio llegan al terminal presináptico, se van a unir a unas moléculas proteicas especiales que se van a situar sobre la cara interna de la membrana presináptica, que se suelen llamar puntos de liberación. Esto a su vez, este enlace lo que va a generar es que se haga una apertura de los puntos de liberación a través de la membrana, y pues así permitir que unas pocas vesículas transmisoras suelten su contenido hacia la hendidura después de cada potencial. En el caso de las vesículas transmisoras, escucho un perro. Sí, es el mío. Qué pena. Continúa, por favor. Bueno, lo que vemos es que en el caso de las vesículas que almacenan el neurotransmisor, es decir, la acetilcolina, existen entre 2.000 y un aproximado de 10.000 moléculas de esa sustancia en cada una. Y en el terminal presináptico, pues van a haber suficientes vesículas como para transmitir esto desde unos cuantos cientos hasta más de 10.000 potenciales de acción. Bueno, ¿cuál es la acción de la sustancia transmisora en la neurona posináptica? Es decir, la función de las proteínas receptoras. Eso ahí. La membrana de la neurona posináptica va a contener una gran cantidad de proteínas receptoras, y estas también van a estar recogidas más o menos en la figura que habíamos visto arriba, que era en la figura donde aparecían la sinapsis eléctrica y química. Y bueno, las moléculas de estos receptores van a poseer dos elementos importantes. El primero va a ser un componente de unión que va a sobresalir fuera de la membrana hacia la hendidura sináptica, y ahí es donde se va a fijar el neurotransmisor que procede del terminal presináptico. El segundo componente sería un componente intracelular, es decir, que va a atravesar toda la membrana posináptica hasta el interior de la neurona posináptica, y la activación de los receptores va a controlar la apertura de estos canales iónicos en la célula. ¿Esto cómo se hace? Pues bueno, hay dos formas de hacer esto. Primero sería por la activación de los canales iónicos para permitir pues el paso de ciertos tipos de iones a través de la membrana, o también mediante la activación de lo que llamamos un segundo mensajero, que es que en lugar de un canal iónico es una molécula que va a ir hacia el citoplasma celular y va a activar una sustancia, se le dice que en el seno de la neurona, algo así, y que a su vez estos segundos mensajeros van a aumentar o van a disminuir dichas funciones específicas en la célula. Los receptores que van a activar directamente los canales iónicos se denominan receptores inotrópicos, mientras que dichos receptores que van a actuar a través de sistemas de segundos mensajeros reciben el nombre de receptores metabotrópicos. Vamos a ver un poco acerca de los canales iónicos.
Los canales iónicos de la membrana neuronal suelen ser de dos tipos: canales catiónicos, que son los que son más frecuentes, ya que dejan pasar iones sodio cuando se abren, pero también cumplen a veces esa función con el potasio o el calcio. Y como segundo están los canales aniónicos. Ellos son los que van a permitir sobre todo el paso de los iones de cloruro, pero también de pequeñas cantidades de otros aniones. Y bueno, sobre los canales catiónicos, ¿qué sabemos? Pues que transportan iones sodio, que están revestidos de cargas negativas, y que esa situación lo que va a hacer es atraer hacia ellos a los iones sodio, que tienen carga positiva, y pues cuando el diámetro del canal, de este canal catiónico, va a aumentar hasta superar el tamaño del ion de sodio, en su caso hidratado, pero esas mismas cargas negativas van a repeler los iones de cloruro y van a impedir su paso. Con respecto a los canales aniónicos, vamos a ver es que cuando sus diámetros alcanzan las dimensiones necesarias o suficientes, van a entrar los iones de cloruro y van a atravesar hasta el lado opuesto, mientras que lo que son los cationes de sodio y potasio van a quedar retenidos, básicamente pues porque sus iones hidratados son muy grandes para poder pasar. Bueno, dicha carga eléctrica lo que va a hacer es excitar a su vez esta neurona. Por tanto, un neurotransmisor capaz de abrir los canales catiónicos se va a denominar transmisor excitador, y a la inversa, la apertura de los canales aniónicos permite la entrada de cargas eléctricas y lo que va a hacer es inhibir a la neurona. Y por eso se llaman transmisores inhibidores. Ahora, en el sistema de segundo mensajero, en la neurona posináptica, vemos que el sistema nervioso tiene muchas funciones, como por ejemplo pueden ser el proceso de memoria, también se puede requerir la producción de algunos cambios que necesiten ser a largo plazo o que tomen tiempo en las neuronas durante segundos, e incluso se menciona que hasta meses después de que se desaparezca esa sustancia transmisora que fue liberada inicialmente. Los canales iónicos se dice que no son los más aptos o idóneos para originar una variación de forma prolongada en las neuronas, ya que estos se van a cerrar en cuestión de milisegundos cuando desaparece la sustancia transmisora. En muchos casos pues se va a conseguir una excitación o una inhibición neuronal posináptica, y a largo plazo, al activar un sistema químico de lo que es un segundo mensajero, será el elemento que genere un efecto duradero. Nosotros podemos ver que existen diversos tipos de segundo mensajero. Uno de los más frecuentes de ellos van a ser las proteínas llamadas proteínas G. Esta figura lo que hace es mostrarnos una proteína G receptora de membrana, y dice que el complejo de las proteínas G inactivas están libres en el citosol. Van a constar de un difosfato de guanosina, conocido como GDP, y otros tres elementos. Va a ser un componente alfa, que es la porción activadora de la proteína G, y unos componentes beta y gamma que van a estar plegados al componente alfa. Mientras que el complejo de proteína G está unido al GDP, nosotros podemos ver que está inactivo. Pero cuando el receptor es activado por un neurotransmisor, después de que suceda un impulso nervioso, vamos a experimentar un cambio conformacional que va a dejar expuesto un sitio de unión para el complejo de las proteínas G. ¿Esto qué va a hacer? Que después se una la porción del receptor que va a sobresalir en el interior de la célula, y a este proceso lo que va a hacer es permitir que la subunidad alfa libere GDP y se una a un GTP para que separe las porciones beta y gamma del complejo, y el complejo alfa GTP desprendido tiene así la libertad de movimiento en el citoplasma y va a ejercer unas funciones múltiples que están en la siguiente diapositiva. Van a ser 4 cambios los que van a ocurrir o pueden producirse debido a esto. El primero sería la apertura de los canales iónicos específicos a través de la membrana celular posináptica. Eso quiere decir que en el extremo superior derecho, en esta figura, se muestra que un canal de potasio está abierto en respuesta a la proteína G. Este canal va a permanecer así durante un tiempo prolongado, a diferencia de lo que va a ser el cierre rápido que tienen los canales iónicos, que se activan pues directamente y que no recurren al sistema del segundo mensajero. El segundo cambio que se va a poder ocasionar sería la activación del AMP cíclico o el monofosfato de adenosina cíclico, y también del monofosfato de guanosina cíclico, conocido como GMPC. En la neurona, pues recordemos que tanto el AMPC como el GMPC pueden activar una maquinaria muy específica en la neurona, y por esto pues poner en marcha múltiples respuestas químicas.
Entre ellas podemos ver que son los cambios prolongados en la propia estructura celular, y esto pues va a modificar la excitabilidad de la neurona a largo plazo. El tercer cambio de esto sería la activación de una enzima intracelular o de más. Quiere decir esto, la proteína G puede activar directamente una enzima intracelular u otras, y a su vez estas enzimas pueden estimular cualquiera de las numerosas funciones químicas específicas de la célula. El cuarto y último de estos cambios sería la activación de la transcripción génica. Esto dice que la activación de la transcripción génica es uno de los efectos más importantes que se ocasionan por esta activación del sistema de segundo mensajero. ¿Debido a qué? Debido a que la transcripción génica puede provocarnos una formación de nuevas proteínas en la neurona, modificando su maquinaria metabólica o su estructura. Se sabe que pues en general aparecen cambios estructurales en las neuronas que son oportunamente activadas, sobre todo en los procesos de memoria a largo plazo, y esto va a hacer que la inactivación de la proteína G vaya a tener lugar cuando el GTP, que estaba unido a la subunidad alfa, se va a desvalorizar para que se rompa ese enlace y se forme un GDP. Esta acción va a llevar a que la subunidad alfa pues libere la proteína con la que se inactivan los sistemas de segundo mensajeros y se vuelva a combinar con las subunidades alfa y gamma. Y pues con esto el complejo de proteína G va a recuperar su estado inactivo. Ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva lo que son los receptores excitadores o inhibidores en la membrana postsináptica. Vemos que tras la activación hay algunos receptores postsinápticos que van a provocar la excitación de la neurona postsináptica, y otros, por su contraparte, van a generar una inhibición. La importancia que tiene poseer receptores de tipo inhibidor o de tipo excitador radica en que aportan una dimensión a la función nerviosa, y esto permite limitar su acción o excitarla. Entre estos distintos mecanismos vamos a encontrar lo que es pues empleados por receptores. Vamos a encontrar los que son los que provocan excitación o los que provocan inhibición. Esos están en la siguiente diapositiva. El primero de ellos sería la excitación. La excitación puede provocar la apertura de los canales de sodio para dejar pasar grandes cantidades de cargas eléctricas positivas hacia el interior de la célula postsináptica. Esta acción lo que va a hacer es elevar el potencial de membrana intracelular, claro, en sentido positivo, hasta un nivel umbral para que se excite. Ese es el medio por el que se emplea más a menudo, con diferencia, pues, para ocasionar una excitación. El segundo de ellos sería una depresión de la conducción mediante los canales de cloruro de potasio o ambos. Esta acción lo que va a hacer es reducir la difusión de los iones cloruro con una carga negativa hacia el interior de la neurona postsináptica, o de los iones potasio con carga positiva hacia el exterior. En cualquier caso, pues el efecto consiste en volver más, o sea, lo que gracia es volver más positivo de lo normal el potencial de membrana interno, que es obviamente excitador. El tercero de ellos serían los diversos cambios que se generan en el metabolismo interno de la neurona postsináptica para excitarla, y la actividad celular. O bueno, en algunas ocasiones incrementar el número de receptores excitadores de la membrana o disminuir el de los inhibidores. El segundo de ellos sería la inhibición. En el caso de la inhibición, vamos a encontrar la apertura de canales de ion cloruro en la membrana neuronal postsináptica. Bueno, esta acción lo que va a permitir es que la difusión rápida de iones de cloruro, que están cargados negativamente, desde el exterior de la neurona postsináptica hacia el interior, y esto pues traslada estas cargas al interior y aumenta la negatividad en esa zona. Ese efecto es un efecto inhibidor. El segundo de ellos sería el aumento de la conductancia para los iones potasio fuera de la membrana. ¿Esto qué va a hacer? Pues esto va a permitir la difusión de iones positivos hacia el exterior, y esto va a causar una mayor negatividad dentro de la neurona. Esto representaría para ella una acción inhibidora. El tercer y último sería por la activación de enzimas receptoras, que lo que van a hacer es inhibir las funciones metabólicas celulares que se encargan de aumentar el número de receptores sinápticos inhibidores o disminuir el de los excitadores. Bueno, en cuanto a sustancias químicas que actúan como transmisores sinápticos, vamos a tener que se clasifican en dos grupos.
los que son transmisores de acción rápida en molécula pequeña y neuropéptidos. ¿Me puede pasar la página más, por favor? ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, los transmisores de acción rápida en molécula pequeña van a tener una característica, y es que producen respuestas inmediatas del sistema nervioso, como transmisión de señales sensitivas hacia el encéfalo y pues también las señales motoras hacia los músculos. Entonces ellos van a tener una clasificación que es clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, eso en base a su configuración química. Entonces, por ejemplo, en la clase 1 tendríamos a la acetilcolina, que es segregada pues por varios tipos de neuronas, que están situadas, por ejemplo, en regiones del sistema nervioso como las neuronas piramidales de la corteza motora, en las neuronas de los ganglios basales, en las motoneuronas que inervan el músculo esquelético, en neuronas posganglionares del sistema nervioso parasimpático y en parte de neuronas preganglionares del sistema nervioso simpático. Pues la acetilcolina va a tener es un efecto excitador, pues en la mayoría de los casos y en ocasiones ejerce efectos inhibidores. En la clase 2 tendríamos las aminas, tendríamos las catecolaminas como la noradrenalina, la adrenalina, la dopamina. La noradrenalina se va a segregar en los somas terminales neuronales ubicados en el tronco del encéfalo y el hipotálamo. Y en la mayoría de veces tiende a activar los receptores excitadores. En ocasiones, pues también, al igual que la acetilcolina, va a estimular una inhibición. En el caso de la dopamina, en la imagen que me puede pasar la diapositiva, por favor. Bueno, ahí vamos a tener pues una contrariedad porque según esta imagen dice que es excitadora, pero entonces según el Guyton dice que tiene efectos inhibidores. Entonces pues como nos estamos guiando por el libro, se va a decir pues que tiene sus efectos inhibidores. ¿Me repites lo que estás diciendo, Iván? Sí, es que esa imagen la conseguí en una diapositiva de un profesor de bioquímica de México, pues que salía bien explicado qué efecto tiene cada uno de los neurotransmisores. Entonces, pues según el libro de Guyton, dice que la dopamina tiene efectos inhibidores, mientras que la diapositiva que dice este profesor dice que es excitadora. Entonces, pues como nos estamos guiando por el libro... Ojo, inhibidor respecto a qué o excitador respecto a qué. Pues, porque muchas de estas aminas tienen doble acción, dependiendo del receptor sobre el cual estén trabajando, porque la gran mayoría de ellas trabajan en varios receptores. Entonces, dependiendo del receptor sobre el cual estemos hablando, tendrán el uno o el otro efecto. La dopamina puede usarse en la clínica en 3 dosis diferentes, una a dosis renal, una a dosis cardíaca y a una dosis pulmonar. Cualquiera de las 3 dosis me va a generar un efecto diferente. Entonces, no traigas diapositivas que puedan crear confusión si no has hecho investigación profunda. Entonces, nuestro libro... Sí, era como para ejemplificar mejor. No. Si hay algo que te genera duda, estás en la obligación de tratar de aclararlo o preguntármelo antes. Pero no puedes traer confusión. No, sí, es que era como para ejemplificar mejor cómo son los efectos que tienen. Te estoy diciendo. Entonces, basado en el libro, tú haces tu propio cuadro. De acuerdo a lo que estás haciendo, y si tienes dudas con la literatura que consultas, o me preguntas o amplías tu investigación y hacen la aclaración. Listo, gracias. Bueno, entonces el glutamato va a tener un efecto excitador y él va a ser segregado en terminales presinápticos de vías sensitivas que penetran en el sistema nervioso central. Y lo mismo que en muchas áreas de la corteza cerebral. Pues también, ¿me puede cambiar la página, me hace el favor? Ahí como por... Bueno, los neuropéptidos van a diferenciarse de los transmisores de molécula pequeña. Iván, ¿me permites un segundo? Sí. ¿Me permites un segundo? Hice una consulta brevísima en Wikipedia y dice: dopamina es un neurotransmisor producido en una amplia variedad de animales, incluido tanto vertebrados como invertebrados.
Según su estructura química, la dopamina es una feniletilamina, una catecolamina que cumple funciones de neurotransmisor en el sistema nervioso central, activado por 5 tipos de receptores celulares de dopamina. D1, relacionado con un efecto activador o excitador. D2, relacionado con un efecto inhibidor. D3, D4, D5 y sus variantes. Para aclararte lo que estabas diciendo y la importancia de ampliar un poco más la información, sobre todo cuando uno es expositor y uno tiene dudas, uno tiene que ampliar la exposición. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, de los neuropéptidos se puede decir que se diferencian de los, bueno, de las moléculas, ya va, que es que de los transmisores sinápticos de molécula pequeña, transmisores de acción rápida y molécula pequeña, porque ellos se sintetizan en los ribosomas del soma. Esa síntesis va a producir unas proteínas formadoras de neuropéptidos que van a ingresar al retículo endoplásmico del soma y posteriormente se van a dirigir al aparato de Golgi, donde en ese aparato de Golgi van a sufrir una escisión enzimática en fragmentos más pequeños, de donde van a salir ciertos neurotransmisores y también algunos precursores. Entonces, de ahí parten a través de la corriente axiónica al citoplasma y llegan a donde se les requiere, por ejemplo, a través de vesículas, como respuesta a potenciales de acción. Bueno, entonces, ¿me puede pasar la imagen? ¿Me hace el favor? Bueno, entonces aquí tendríamos una membrana en reposo de un soma neuronal. Entonces, bueno, esta neurona se va a encontrar, bueno, ese potencial de membrana va a estar con una carga de menos 65 milivoltios. Ese es el potencial cuando está en reposo. También se puede observar que tiene concentraciones de sodio extracelular mucho mayores que en el interior, al igual que potasio en el interior y muy bajo en el exterior, y un tercer ion, que es el de cloruro, con concentraciones altas en el exterior y bajas en el interior. Entonces, ahí se puede observar pues que entra sodio, sale potasio, eso es por acción de una bomba de sodio-potasio. Entonces, de ahí, ¿me puede pasar la imagen, por favor? Bueno, de ahí se va a tomar como referencia, por ejemplo, que entre más negativo que esa neurona no va a tener el mismo nivel que podría tener una fibra muscular que es menos 90 milivoltios, porque dice que si se emite un control positivo, va a ser como más fácil o va a tener más excitabilidad. En cambio, si aumenta la negatividad, va a ser como más difícil que se dé la excitación. Entonces, por ejemplo, aquí se puede observar que cuando está en reposo está en menos 65, pero después de que interactúa con una sustancia, con un neurotransmisor, él, al igual como explicó mi compañero, va a producir que se activen los canales de calcio. Entonces, todo ese calcio va a producir que, bueno, se reduzca un poco la carga y ese se va a llamar potencial posináptico excitador. Pero entonces, ese potencial posináptico excitador va a ser más o menos de más 20 milivoltios y va a, bueno, más 20 milivoltios y bueno, ¿se me escucha? Es que estoy aquí. Sí. Sí, bueno. Ese potencial va a requerir de unas fuerzas de sumación, ya que por sí solo no puede realizar la transmisión del impulso eléctrico a través de toda la neurona. Entonces, aquí en la siguiente imagen, pues se puede observar que cuando ya hay un efecto inhibidor, no, la de arriba, la anterior diapositiva, en la C, pues que hay un potencial de membrana de menos 70.
Ahí es donde interactuó con un inhibidor, entonces pues se redujo la posibilidad de que se diera la excitación. Eso mi compañero ya se los explicará mejor. No escuchamos. No, ya sigue Joan. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, señor. Bueno, voy a hablar sobre los fenómenos eléctricos durante la inhibición neuronal. Bueno, las sinapsis inhibidoras abren principalmente lo que son los canales de cloruro, lo que permite que los iones pasen sin problema. Para comprender cómo inhiben las neuronas postsinápticas, hay que tomar en cuenta que el ion cloruro tiene un valor medio de menos 70 milivoltios. Este valor es superior al potencial negativo, que sería de menos 65 milivoltios, normalmente presente en lo que es la membrana de la neurona en reposo. Entonces, la apertura del canal de cloruro hará que estos iones cargados negativamente se muevan hacia el líquido extracelular, lo que hará que el potencial de la membrana interna sea más negativo de lo normal. Eso hace que se acerque al nivel de menos 70 milivoltios. La apertura de los canales de potasio hará que los iones cargados positivamente se desvíen hacia afuera, lo que también hace que el potencial de la membrana interna sea más negativo de lo normal. Ese aumento lo que hace es suprimir las neuronas porque el potencial de membrana es incluso más negativo que el potencial intracelular normal. Por lo tanto, el aumento negativo por encima del potencial de la membrana en reposo normal se denomina potencial postsináptico inhibido. Se encuentra por las siglas PPSI. Bien, hay tres aspectos importantes de estos fenómenos que son las sumaciones, ya sea la sumación espacial, la temporal y la simultánea. La sumación espacial en las neuronas es la estimulación en una sola terminal presináptica de la superficie de una neurona apenas activa. El motivo de este fenómeno es que la cantidad de material de transmisión que provoca el potencial postsináptico excitado es liberado por el terminal aislado y no suele superar los 0,5 a 1 milivoltios, en lugar de los 10 a 20 milivoltios que normalmente se requieren para alcanzar el umbral de excitación. Pero muchas terminales presinápticas a menudo se estimulan al mismo tiempo, aunque las estructuras se encuentran en diferentes zonas de neuronas, que son bastante amplias, pero los efectos pueden superponerse. Entonces, con cada sinapsis excitadora que descarga a la vez, el potencial total dentro del soma se vuelve más positivo entre 0,5 a 1 milivoltio, como ya había mencionado. Entonces, cuando el potencial postsináptico excitado llegue al nivel suficiente, alcanzará el umbral de disparo y producirá una potencial de acción espontáneamente en el segmento inicial del axón. Bien, la siguiente sería la sumación temporal, que es causada por descargas sucesivas en un terminal presináptico. Cada vez que se activa la terminal presináptica, la sustancia emitida abrirá el canal de la membrana durante más o menos lo que sería 1 milisegundo. Pero una vez que se cierra el canal de la membrana sináptica, la modificación del potencial postsináptico durará hasta 15 milisegundos. Entonces, la segunda apertura de estos mismos elementos puede aumentar el potencial postsináptico a un nivel más alto y la velocidad de estimulación también sería mayor. Lo siguiente sería la sumación simultánea de potenciales postsinápticos excitadores e inhibidores. Si PPSI tiende a reducir el potencial de membrana a un valor negativo mayor y el potencial postsináptico excitador tiende a aumentar el potencial de membrana, entonces estos dos efectos pueden cancelarse de forma total o parcial entre sí. Cuando una neurona es excitada por el potencial postsináptico excitador, una señal inhibidora de otra fuente puede reducir el potencial postsináptico muchas veces por debajo del umbral de excitación o interrumpiendo totalmente la actividad. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, las funciones especiales de las dendritas para excitar las neuronas son en su mayoría que las dendritas no pueden
transmitir potenciales de acción, porque sus membranas tienen relativamente pocos canales de sodio activados por voltaje y su umbral de excitación es demasiado alto para generar potenciales de acción, pero transmiten corriente electroosmótica desde la dendrita del cuerpo. Esto genera disminución de la corriente electrotónica en las dendritas, el cual es un efecto excitador mayor a cargo de la sinapsis situada cerca del soma. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, la relación del estado de excitación de la neurona con la frecuencia de descarga. El estado de excitación como tal es el nivel acumulativo de impulsos excitadores en las neuronas. Si el grado de excitación es mayor que el grado de inhibición en un momento dado, se dice que hay un estado excitado. Mientras que si la inhibición es mayor que la excitación, se dice que hay un estado de inhibición. Cuando el estado de excitación de una neurona se eleva por encima del umbral de excitación mientras la neurona permanezca en este nivel, se dispara repetidamente. Siguiente diapositiva, por favor. Para finalizar, las características especiales de la transmisión sináptica. Se pueden llamar también como efectos y voy a explicar algunos de ellos. Voy a empezar por la fatiga. La fatiga es una característica muy importante de la función sináptica, porque cuando se excita una determinada área del sistema nervioso, la excitabilidad excesiva desaparecerá después de un periodo de tiempo. El mecanismo de fatiga es causado básicamente por el agotamiento o el debilitamiento parcial de la reserva material del transmisor terminal presináptico. Por ejemplo, cuando la fatiga es la forma más destacada de acabar con la excitabilidad excesiva del cerebro en las crisis epilépticas. De hecho, incluso puede llegar a cesar las convulsiones, por lo que la aparición de la fatiga constituye un mecanismo protector para evitar una actividad neuronal excesiva. El siguiente efecto es el efecto de la acidosis o alcalosis. Sobre la transmisión sináptica, esto por lo general, la alcalosis aumenta en gran medida la excitabilidad de las neuronas. En las personas propensas a las convulsiones e incluso la hiperventilación breve, esto desencadena convulsiones epilépticas. El siguiente efecto es el efecto de la hipoxia sobre la transmisión sináptica. La excitabilidad nerviosa también depende obviamente de un suministro adecuado de oxígeno. Entonces, unos instantes de interrupción pueden hacer que algunas neuronas pierdan completamente la excitabilidad. Este efecto se suele observar cuando el flujo sanguíneo al cerebro se detiene temporalmente y causa que la persona pueda perder el conocimiento de 3 a 7 segundos. El siguiente efecto es el efecto de los fármacos sobre la transmisión sináptica. Y el mejor ejemplo de esto son la cafeína, la teofilina y la teobromina. Estos tres componentes se encuentran en el café, en el té y en el chocolate respectivamente. Y su efecto es que aumentan la excitabilidad de las neuronas, por lo que se puede pensar que se logra reducir el umbral de excitabilidad de las neuronas. La estricina es uno de los productos más famosos para aumentar la excitabilidad de las neuronas. De hecho, la mayoría de los anestésicos aumentan el umbral de excitabilidad neuronal, reduciendo así la transmisión sináptica en muchos puntos del sistema nervioso. Las neuronas se excitan tanto que rápidamente pasan a explorar cargas eléctricas repetidas, lo que conduce a espasmos musculares tónicos de alta intensidad. Y por último, el retraso sináptico, el cual es algo que ocurre en el proceso de transmisión de señales neuronales de las neuronas presinápticas a las neuronas postsinápticas. Se dedica cierta cantidad de procesos que se puede explicar en lo que serían 5 pasos. El primero sería la emisión de sustancias. El segundo sería la transmisión a la sinapsis de difusión de la membrana de la neurona. El tercero es el efecto del transmisor sobre el receptor de la membrana. El cuarto sería la intervención del receptor para aumentar la permeabilidad de la membrana. Y por último, el quinto sería la difusión de sodio que eleva el potencial postsináptico excitado lo suficiente como para desencadenar el potencial de acción. De hecho, si se estimula una gran cantidad de sinapsis excitadora al mismo tiempo, el tiempo más corto requerido para que ocurran todos los fenómenos es aproximadamente de 0,5 milisegundos. A este pequeño intervalo de tiempo se le considera retraso climático. Eso es todo. ¿Alguien tiene algún comentario?
Pues a mí se me hizo curioso que cuando hablaron del ion que excitaba ese potencial de acción, que lo cambiaba, dijeron que era el calcio y es el sodio. ¿Quién le puede responder al compañero eso? ¿En lo cierto? ¿Quién expuso esa No parte? alcancé a escuchar, profe. ¿Podrías repetir tu duda? Es que cuando el potencial de acción cambia de un estado de menos 65 milivoltios a menos 45, dijeron que se producía por la entrada del calcio. Y No, yo qué momento de cálculo, yo dije, pues, sodio. no, pues por eso pregunto, porque yo escuché El calcio. 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 Ah, pues me equivoco. Bueno, la manera Vale. correcta, sí, Profe, sería porque en ese punto es como el punto umbral para que... un segundo. La manera correcta de responderle a un compañero en un auditorio es decirle, primero, excusarse si cometió uno el error y asumirlo, porque si hay otros compañeros que están diciendo que sí, pero no responder de esa manera que suena algo agresivo. No Sí, es la idea. disculpe, es que no recuerdo en qué momento fue que dije calcio. Como tú no lo recuerdas y él sí no está, lo tiene presente y lo está afirmando al final de la exposición, pues te toca hacerte a un lado y decir, es probable que lo haya dicho, me excuso y lo que estás diciendo es lo correcto. ¿Ok? Si no lo recuerdas, porque si no lo recuerdas no tienes cómo refutarlo. No sabes qué dijiste. Disculpe. Exacto. Al decirlo de esa manera, no sabes lo que respondiste. Entonces, hay que darle la razón a esta persona o permíteme y reconsulto si fue que tomé mal los apuntes o algo. Pero no hay que responder de manera agresiva. ¿Alguien más tiene algo para decir? Profe, que la duda del compañero se refería, por ejemplo, lo comparo con la permeabilidad que hay, por ejemplo, en el nódulo sinusal, que el potencial de reposo sería de 70 a 50, más o menos menos 65 milivoltios, al igual que como comentaron los compañeros. Y creo que esto se refiere porque en ese punto ya los canales de calcio rápidos y los canales de sodio rápidos y los canales lentos de calcio se empezaron a cerrar y como lo comentamos también con el profesor Adrián, sucede como un estado de hiperpolarización pero que está mal empleado y es porque, o sea, va entrando cada vez más canales, más iones de sodio y calcio y por eso se va llegando a un punto umbral. Correcto. ¿Claros todos? Sí, señora. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Señor. pero eso no sería más como, o sea, se despolariza la membrana presináptica. Hay como, pues, cambia el voltaje, entonces ahí sí se activan esos canales de voltaje de calcio. Entra el calcio a la presináptica bota, o bueno, libera el neurotransmisor, acetilcolina, GABA, lo que sea. Estimula la movilización de las vesículas. ¿Recuerdan las gráficas que les mostraba? Que Sí, se señora. veía antes de la finalización del botón, entonces como en el cuellito era donde la gráfica nos mostraba la mayor cantidad de canales de calcio. Entonces ingresa y al ingresar hay un cambio de voltaje en ese punto, en ese cuellito, y hace que se movilicen activamente los cuantos a las vesículas con el neurotransmisor. Para ese ejemplo estábamos hablando de la acetilcolina. ¿Ok? Sí. Y ya cuando se une ese neurotransmisor a los receptores de la membrana posináptica, ahí sí es cuando creo que Sebastián lo dijo, de que se activaban los canales de sodio y entraba sodio a la neurona posináptica. Y bueno, ahí se daba el resto del mecanismo. Sí, señor. Ok, listo, profe, ya, era eso. Listo. Profe, nosotros preparamos un quiz para pues la atención de la exposición. Maravilloso. Atentísima, estamos al quiz. Profe, entonces les enviamos ya el link para realizarlo. Sí, señora. Correcto. Vale, entonces ya se los enviamos por el grupo del WhatsApp. Bueno, entonces tan pronto, no se vayan a desconectar, porque tan pronto terminen este quiz, vamos a hacer el nuestro. ¿Listo? El que tenemos pendiente. Entonces, a través de este medio les paso las dos direcciones para que iniciemos.
Entonces, por favor, envíalo y no se vayan a desconectar. Igual vamos a dar la respuesta, ¿cierto? Sí, claro. Sí, señora. Bueno, perfecto. Profe, ya le envié